La procuradora Miriam Germán se le coló a los procuradores, a los aspirantes a la Procuraduría General de la República. Y es que la magistrada se manejó, quizás sin querer, ¿no? Pero estratégicamente de una forma magistral. Ella no se presentó como obstáculo de ninguno en la recta final. Y vimos una batalla mediática descarnada donde se filtraron acuerdos del coordinador de una comisión de recuperación de dinero robado, donde se filtran los apoyos o se traen a colación nuevamente al morbo mediático, ¿no? Los pronunciamientos públicos de Jenny Berenice en apoyo a Yanay Rodríguez, llegan a colación y se traen obligatoriamente la participación de Jenny y de Wilson Camacho directamente en los casos más importantes del Ministerio Público en la persecución de la corrupción y que hoy son fruto de cuestionamiento por su fracaso ante el Estado, donde yo decía que perdí el país porque en un caso donde todo el mundo está convencido de que hubo corrupción, que no hay que mostrarle media evidencia, pues salen absueltos en la República Dominicana cuando en otros países son condenados, en el caso Odebrecht, que se originó con el caso Lava Jato allá en Brasil. Sin embargo, yo soy de los que sostengo que ganó la justicia. Ganó la justicia porque la justicia se estaba mostrando subyugada, genuflexa, ante el estilo persecutor del Ministerio Público que rayaba en la aplicación más burda del lawfare, ¿no? Y a todo aquel que desde la justicia, de ese poder judicial, no se sumara, se montara en el vehículo de la estrategia del Ministerio Público, entonces bombardeado mediáticamente, cuestionado su integridad y su profesionalidad, inclusive otros jueces fueron producto de una persecución parecida a los imputados en los casos de corrupción porque no accedieron a entregarle al Ministerio Público todo lo que solicitaran. La estrategia que llevó la mayoría de los jueces del Poder Judicial fue cederle al Ministerio Público lo que pedían para al final hablar en una sentencia definitiva, como lo fue en el caso Odebrecht, que ahora adquiere la categoría de la cosa irrevocablemente juzgada, ¿no? Ahora bien, ¿por qué yo digo que Miriam se le coló a los procuradores? Porque el presidente ha anunciado públicamente que le va a pedir a doña Miriam Germán que le aguante un poquito más ahí en la Procuraduría General. Porque el presidente tiene el hándicap, ¿no? De que independientemente de que él pueda, porque tiene mayoría absoluta en el Congreso, pasar su reforma en mes y medio, 2 meses, ¿no? Hasta que esa nueva constitución, ¿no? Entre en vigor, necesita un procurador o procuradora interino de transición. Y el precedente que sienta el perfil de la magistrada Miriam Germán, independientemente de cómo le haya ido, que yo cuestiono mucho su gestión, el perfil histórico de doña Miriam Germán es un perfil apolítico. Total. El presidente de la República no puede despacharse con colocar ahí un perfil político, con intereses políticos partidarios o políticos electorales, más bien. Y los nombres que han trascendido ahí adolecen de todo eso, excepto el señor que dirige la Comisión de Recuperar el Dinero robado, el jurista, se me escapa el nombre, pero que lo he mencionado en otro corte. Y ese señor fue básicamente bombardeado mediáticamente y quemado con el tema de los acuerdos. Fuera eso, quienes quedan son aquellos con los que el presidente tiene algún tipo, no de acuerdo, sino de compromiso. Entiéndase Guillermo Moreno, Carlos Pimentel, que ha sonado ahí entre los nombres, y Jenny Berenice. Jenny Berenice porque evidentemente fue parte importante de este cuatrenio de doña Miriam Germán. El presidente la designó por decreto y ella en su momento pensó, inclusive todavía cree que pudiera ser ese reemplazo a doña Miriam en el Ministerio Público. Y yo he dicho incontablemente que es imposible que Jenny sea el reemplazo, por lo menos de la óptica del presidente Luis Abinader. Porque si bien es cierto que doña Miriam
es independiente en su accionar, o sea, ella hace lo que entiende, aunque se haya prestado al juego del gobierno. Lo cierto es que el problema con Jenny es que no solamente es independiente, sino que es incontrolable. Y el presidente, aunque no quiere tener injerencias, entre comillas, ¿no?, en el Ministerio Público de la persecución, el presidente quiere asegurarse de que por lo menos sus intereses no sean lacerados desde ahí. Y no tiene esa garantía con Jenny, porque Jenny lo que entiende que le jugó en favor para posicionarse ante la sociedad, le iba a jugar igual hacia lo interno del partido de gobierno, lo cual es totalmente equivocado. Porque así como ella creció jurídicamente y profesionalmente durante los gobiernos del PLD y ahora ella es la verduga de ese partido, lo que evidencia cierto nivel de independencia del Ministerio Público en su accionar, por lo menos en la potestad de hacerlo. Un político como el presidente de la República, como Hipólito Mejía, no van a ver con buenos ojos a Jenny como Procuradora General de la República. Entonces, aquí, doña Miriam, que no se presentó en ningún momento como adversaria de nadie, nunca se colocaron los cañones hacia ella porque ya se iban el 16 de agosto. Se le pusieron los cañones a Rodríguez, se le pusieron cañones a Jenny, se le pusieron los cañones a Guillermo Moreno. Entonces, el presidente está en la encrucijada, tiene el gran problema ahora en el Ministerio Público de que no sabe a quién poner, no tiene la posibilidad de poner a una persona ahí a reemplazar a doña Miriam que no se le convierta en un escándalo inmediato. Entonces, hay una figura que se le ha puesto mucho más incómoda al presidente y es Guillermo Moreno, porque Guillermo Moreno se ha cerrado a banda con la posición del Ministerio Público. Porque él dice, bueno, ya que no tengo la senaduría y a mí se me prometió eso, se me garantizó eso, que cómo es posible que el partido de gobierno, con la plaza senatorial que la tiene en las manos, ¿verdad?, y con una presidenciable como candidata en la alcaldía, el presidente de la República asumiendo ese compromiso, todos los funcionarios tirados a la capital, no es posible que nosotros nos retengamos la senaduría. Y se evidenció que eso no importó. Y Guillermo, por muchas razones, perdió la plaza. El presidente tiene un compromiso con Guillermo Moreno y evidentemente la forma más fácil de resarcir esa parte con Guillermo será incluirlo en su tren gubernamental en el próximo cuatrenio. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es la personalidad de Guillermo, que el presidente la está sufriendo ahora y lo habíamos advertido. Guillermo es una persona de mentalidad cuadrada. Durante su campaña mostró que él no está cómodo haciendo un rol oficialista. A él le gusta ser contestatario, le gusta ser opositor, le gusta criticar y cuestionar la integridad y la ética y la forma de actuar de los demás. Y durante su campaña, en favor de su campaña, criticaba al gobierno actual inclusive. Hasta ese nivel estaba Guillermo Moreno. Imagínense un Guillermo Moreno, Procurador General de la República. Eso no tiene pie ni cabeza. El presidente no se va a arriesgar a eso. Y el gran problema es que si coloca transitoriamente a Guillermo Moreno aquí, el presidente tiene varios problemas. El primero de todos es dar un paso hacia atrás, colocando ahí una figura eminentemente política, político-partidaria, con una agenda política en contra de una figura que lo es Leonel Fernández. Y ya aquí se ha avisorado, se ha visto el refajo de lejos que si Guillermo Moreno lo colocan ahí, va a convertir esa institución, ¿verdad?, en una maqueta ejecutora y persecutora de Leonel Fernández. Y el presidente Abinader sabe que si coloca a Guillermo Moreno ahí, y eso pasa, no hay forma que se le despinte a él que él puso a Guillermo con ese fin. Sin tomar en cuenta lo que dije anteriormente, de que el precedente de que un perfil como el de doña Miriam, apolítica, haya sido colocada como procuradora, le pone la vara más alta al presidente, de no colocar a un perfil político como Guillermo. Porque para arriesgarse a poner a Guillermo Moreno ahí, que es un perfil político, el presidente más fácil pone a Guerrero, que es un perfil político, abogado, que pudiera ser procurador de la República y que generaría menos fricción en comparación con Guillermo Moreno, porque es afín al partido de gobierno, apoyó al presidente Luis Abinader, es históricamente del PRD hoy PRM, no del PRD Guillermo, de Miguel Vargas. Entonces, aquí el presidente tiene una dificultad. ¿Y qué pasa con doña Miriam? Para mí, y con esto cierro, doña Miriam jugó su carta inteligentemente.
que dijo, bueno, yo no voy a seguir, voy a presentar que no voy, que no voy, que no voy, porque no creo que el presidente pueda colocar a alguien más. Entonces ahí yo me aseguro de que para él pedirme que me queda va a tener que dar una condición, porque si yo digo que no digo nada, me dejan las mismas condiciones, pero él quiere, ella quiere desprenderse de eso que ella se ha quejado en los últimos 4 años. ¿Y de qué se ha quejado Miriam Germán en los últimos 4 años? En la Procuraduría General de la República, de las actuaciones del Ministerio Público inconsulta, no para que le pidan permiso, sino para ella estar enterada por lo menos, para que haya un consenso total en las acciones, en la línea estratégica que van a seguir. Y ella se ha quejado no solamente que sin consulta las acciones de la mayoría de los cuerpos especializados del Ministerio Público, sino de la desobediencia directa de ciertos perfiles. Vamos, de Jenny y de Wilson Camacho. Y Wilson Camacho ahora, con esa derrota humillante en el caso Odebrecht, que él trabajó, luego coordinó, que luego advirtió que iba a mejorar, iba a profundizar un Odebrecht 2.0 y no hizo nada, ni siquiera apeló las sentencias de los otros imputados para fortalecer por lo menos la condena de esos dos que habían condenado. Lo dejan muy mal parado. Muy mal parado porque él mismo se subió demasiado la vara ante la sociedad y ahora se ve como un inminente fracaso en la continuidad de los casos de corrupción. Jenny Berenice, que había apoyado a Jean Alain Rodríguez en ese caso, en el caso Odebrecht, y que luego le brindó su apoyo público a Wilson Camacho en la continuidad de ese caso y dejó establecido que ella estaba colaborando en ese caso, ahora brilla por su ausencia. Ahora le dejó el muerto solo a Wilson Camacho, porque ella está pichando su propio juego. Entonces aquí tenemos a una Miriam Germán empoderada con la necesidad que tiene el presidente de que ella continúe ahí como la procuradora de transición para él decir, bueno, yo coloqué una procuradora, doña Miriam, y planteé mi reforma, lo que yo prometí que iba a hacer, y la próxima procuradora o procurador que se eligió lo hizo el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿No? Y yo he dicho que eso es una contradicción ahí, pero lo hemos hablado en otros cortes. Aquí el presidente lo que está es asegurándose de que su reforma, ¿verdad? La propuesta de reforma que él tiene, sea consumada lo más transparente y alejada posible. Bueno, yo propongo la reforma, propongo la independencia del Ministerio Público, entonces yo quiero que transitoriamente mi procurador o procuradora sea la misma que elegí, para no tener más injerencia. Doña Miriam, aguánteme un poquito para yo no verme en la necesidad de colocar a uno transitorio que quizá no llene los estándares del perfil que tiene usted y me saca el tiro por la culata. Espérenme ahí en lo que se reforma la Constitución, se convoca el Consejo Nacional de la Magistratura y se elige el primer procurador independiente elegido con esta nueva Constitución y con este nuevo esquema del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, doña Miriam ahí se le cuela a todos de por medio, ella sin un ápice de cuestionamientos adicionales a lo que ya tenía, por el liazo que hay en el Ministerio Público de que se están matando los aspirantes, los procuradores, y doña Miriam quedó impoluta en el aspecto de los ataques de esos aspirantes. Los invito a darle me gusta, comentar y a compartir, a suscribirse y activar la campana de notificaciones para que mi contenido les llegue automáticamente y yo lo comparto.